Hermanos, Dios le bendiga grande y abundantemente en este precioso día que el Señor nos ha regalado, ya hoy miércoles 2 de septiembre. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. De verdad agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia, por todo lo que Él siempre nos regala día a día. Es bueno, es hermoso ir aprendiendo qué es lo que el Señor nos enseña, qué es lo que el Señor nos va dirigiendo cada día para poder aprender. Recuerde que estos mensajes usted los puede compartir. Usted también puede, quizás si usted no tiene tiempo a esta hora, de pronto usted está ocupado, donde quiera que usted nos vea, lo puede guardar y más tarde puede verlo en la noche, en el momento que usted tenga un momento de relajación, un momento de quietud, puede escuchar la palabra del Señor y aprender tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Hoy vamos a continuar, hermanos queridos, a todos y todos aquellos que nos ven, familiares, amigos, hermanos en Cristo, bueno, a todos aquellos que nos ven, personas que nos ven quizás por primera vez. De verdad que estamos de hace algunos días atrás viendo un mensaje principal y es restaurando con Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 12, ¿sí? Y el deseo de nuestro Dios, hermanos, en este tiempo que el Señor nos ha puesto, sobre todo a enseñar la palabra del Señor, que nos da este privilegio de poder llegar a cada uno de sus hogares a través de este medio de YouTube, de Facebook, hermanos, es precisamente ir restaurando aquellas cosas que de pronto en el caminar con el tiempo se han ido dañando. Y hoy vamos a tener un tiempo de estudio y vamos a estar aquellos versículos o pasajes que se han tomado de la Biblia y que los han distorsionado y los han acomodado a su manera, y hoy en día se hacen doctrinas de esto y mucha gente aún ora o reclama a Dios de maneras y sacan versículos y dice, es que la Biblia dice esto, pero siempre es importante, hermanos queridos, nosotros aprender qué es lo que en sí dice la Escritura para no sacar del contexto el pasaje bíblico y no formarnos pretextos que realmente llevan, hermanos, a errar a las otras personas y aún nosotros mismos. Si usted ha sido una persona que ha crecido en el Evangelio, de pronto toda su vida, hermanos queridos, ha estado usted en una casa de cristianos o ha escuchado la palabra del Señor, yo estoy seguro de que si usted no es una persona que con frecuencia lee las Escrituras, tiene muchos pasajes bíblicos errados, y no porque los haya leído, sino porque los escuchó. Y entonces vamos a aprender a través de las Escrituras día a día aquellos versículos que de pronto en algún momento a nosotros nos enseñaron. Y es importante, si usted tiene algún versículo por ahí que usted diga, bueno, yo esto no lo entiendo muy bien, por favor explíqueme. Yo con mucho gusto, guiado siempre por mi Señor. Y si de pronto, hermanos queridos, usted sabe y conoce también acerca del tema, escríbanos también, déjenos su comentario, siempre será edificante para cada uno de nosotros, pero siempre con la ayuda del Señor, con la palabra, siempre pidiendo a Él sabiduría, poder ayudarles a entender esos versículos que a veces no se entienden muy bien, ¿sí? Así que vamos a orar antes de cualquier otra cosa, pidámosle al Señor que nos hable, nos enseñe y sobre todo nos abra el entendimiento y que aún nos ayude a orar de la manera correcta, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo maravilloso que usted nos regala, queremos agradecerte una vez más por el privilegio tan grande que usted nos da de poder llegar a miles de personas en todo el mundo, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos das. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos porque eres tú soberano y eterno. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay. Señor Dios soberano, tú eres bueno, tú eres perfecto, tú eres recto y no hay nadie, pero nadie
como tú, Señor. Gracias, Papito Dios, por este tiempo maravilloso y precioso. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de tu palabra. Tú eres el que la fundaste, tú fuiste el que la creaste. Son tus palabras, Señor, y ellas son las que nos dan vida a nosotros, las que nos llenan de aliento, nos llenan de confianza, Señor, cuando nosotros verdaderamente estamos caminando hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Siempre nosotros debemos de tener para estudiar la palabra, siempre a mano un cuaderno, un esfero, porque necesitamos estudiar, necesitamos aprender para no ser más confundidos. Basta ya, hermanos, de estar confundidos con tremendas cosas y que a veces la gente dice, pero ¿por qué a mí el Señor no me escucha? ¿Por qué si yo oro así? A mí me dijeron que hiciera esto, que hiciera aquello, que esto y lo uno y lo otro, y no tiene nada que ver con la palabra. Por eso, hermanos queridos, hoy mucha gente que toma versículos a la ligera, ¿sí? Toma versículos y ni siquiera versículos, son pedacitos de versículos y los saca en el momento de que de pronto los necesita y comienza a decir, es que esto dice, es que esto dice. Y hoy mucha gente, uno escucha que personas dicen, pero es que creo que hasta la Biblia dice esto. Y dice, ¿y qué dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Y dice, bueno, ¿y eso dónde dice la Biblia? No, yo estoy seguro, pero no, y es que así decía mi abuelito, ayúdate que yo te ayudaré. Esa es otra cosa. Y eso es real, eso es lo que quizás a nosotros nos decían, ¿sí? Que la Biblia decía, pero la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Y como hay tantas cosas que de pronto se dicen y se dicen y se dicen y se dicen, pero nada que ver con las Escrituras. Por eso el mensaje del día de hoy lleva como título, volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la fuente, volvamos realmente a leer las Escrituras. Es verdad, nosotros necesitamos leer, y no solamente leer la Biblia, hay que leer muchos libros donde nos puedan a nosotros dar a conocer la historia, conocer buenos consejos, tanta buena literatura que hay. Eso es importante, pero no nos olvidemos de la palabra de Dios. Necesitamos siempre venir a las Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos declara en su palabra y cómo nosotros debemos de vivir? A muchos, ¿verdad? A muchos versículos mal aprendidos, no solamente esto, hermanos queridos, a muchos versículos mal aprendidos, escuche bien lo que le estoy diciendo, versículos que se aprendieron mal, no solamente que se dicen mal, ¿sí? Sino también, hermanos queridos, se les añade pensamientos filosóficos, pensamientos humanos, pensamientos nuestros, pensamientos que ni siquiera, porque hay hombres y mujeres de verdad que han escrito, vuelvo y recalco esto, libros con principios sumamente importantes, ¿sí? Principios sumamente importantes, y esto es interesante, ¿por qué? Porque esos principios, lógicamente, cuando van de acorde con la palabra del Señor, bendito sea su nombre, pero hay pensamientos, cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y le metemos aquí, es que me parece espiritual, me parece bonito, me parece esto, y va todo en contra de las Escrituras. Y esto vemos tremendas situaciones, en realidad, el día de hoy, que nos llevan a errar en el caminar. Y algo que yo le invito, por favor, acompáñeme usted con su Biblia, y donde estábamos a la segunda de Pedro, acompáñeme en algo bien interesante, ¿sí? Segunda de Pedro, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 15, de el versículo 15 al 18. 3, 15 al 18.
el apóstol Pedro está aquí hablando, todo el contexto del texto habla precisamente de la venida de Cristo, acerca de todo lo que el Señor, hermanos, acerca de lo que Pedro está hablando, es del regreso de Cristo a la tierra. Y bueno, está diciendo de que no tengamos por tardanza la venida del Señor, que nosotros sabemos, hermanos, que el Señor va a venir, Él va a venir, Él vendrá solamente, dice la palabra del Señor, hermanos queridos, que Él está esperando para que todos se arrepientan, y vayan de verdad y no se pierdan, mas tengan una vida eterna. Y bien, en el versículo 15 dice algo muy interesante y concluyendo esta parte, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15, ¿sí?, hasta el 18, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando de la venida de Cristo, por eso, ¿verdad? Que el Señor, un día es como 1000 años. Bueno, ya esto lo puede leer en el contexto, de eso está hablando. Y mire lo que sigue diciendo. Como también nuestro hermano, amado Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Mire qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Aquí dice algo muy, pero muy importante. El apóstol Pedro está hablando de las cosas que escribió el apóstol Pablo acerca de la venida de Cristo y acerca de la paciencia que Cristo tiene hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, 2 de septiembre del 2020, la paciencia que el Señor tiene con la humanidad para que se arrepienta y no vaya a condenación. Él tiene paciencia, pero dice la palabra del Señor que hay que hay cosas difíciles, ¿sí?, que no se pueden entender con claridad, que de pronto son difíciles de entender, dice la palabra, y que por alguien que viene por ahí, alguien que viene por ahí y tiene dos características este tipo de personas. Dice, son inconstantes y son indoctos, o sea, son desconocedores y lo que leen, hermanos queridos, lo leen, ni siquiera se indagan en las escrituras, ni siquiera son personas que estudian las escrituras, sino que simple y llanamente son personas que de pronto por ahí escucharon hablar, que solamente por ahí abren su Biblia una vez al año y por ahí saca cualquier versículo, o va a una iglesia, escucha versículos y los toma y comienza a sacar. Y dice la palabra del Señor que los indoctos e inconstantes tuercen, ¿sí?, las escrituras y las tuercen, las acomodan. Dice que esto es para su propia perdición. Entonces, nosotros estamos llamados como hijos de Dios a estudiar, a meditar. El Evangelio según San Juan, es un versículo que quizás muchos de nosotros ya conocemos,
Pero vamos a recordar las palabras del Señor Jesús. Y esto lo quiero dar para que ustedes, hermanos queridos, no se queden nunca solamente con una enseñanza, sino más. Recuerde que la predicación es, hermanos, se toman principios y se tratan de aplicar siempre a la vida diaria, ¿sí? Principios bíblicos, bases bíblicas, pero todos nosotros necesitamos tener una comunión con la palabra del Señor. Necesitamos, escúcheme bien, sacar el tiempo. No espere usted tener tiempo para leer las Escrituras. Hermanos queridos, cuando usted piensa, yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo, yo quiero decirle una cosa, así usted tenga el tiempo, no la va a leer. Porque nunca hay tiempo. Y cuando de pronto el tiempo que se tiene se ocupa en otras cosas. La palabra de Dios, hermanos, hay que sacar tiempo. Así como usted saca el tiempo para desayunar, para almorzar, para cenar, ¿sí? Y tiene ese tiempito es importante que usted por lo menos una vez al día le estudie la palabra. Y mira lo que dijo el Señor. Juan capítulo 5 versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras. Mira que el Señor Jesús no dice lea, no dice dele un vistazo, no dice ojee, no dice ahí saque la Biblia y comience a hacerle así. Y donde le caiga el dedo, entonces ahí es. Entonces yo, ¡pum!, voy a leer. Como alguien dijo en alguna ocasión, me dice: pastor, yo encontré una forma de encontrar versículos para las ocasiones especiales. Yo le digo, sí, me dice, y yo le digo, ¿y cómo? Y me dice, usted va a la parte de atrás y por decir, ahí dice cumpleaños. Entonces, resulta de que yo fui en la parte de atrás y ahí encontré la palabra cumpleaños. Y entonces yo quería dar un versículo para un cumpleaños, y yo me fui de una, como yo sabía que ya ahí, entonces busqué la palabra cumpleaños en la parte final y ahí decía cumpleaños, y tomé un versículo de esos y me fui. Y cuando leí que estaba Herodes cumpliendo años y la amante de Herodes le pidió la cabeza de Juan el Bautista en su cumpleaños. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Me dijo, es que eso me pasó y yo pensé que era para el cumpleaños. Entonces yo le digo, es que no es así. No es que ahí esas ayudas que estaban allí, está hablando un versículo en especial para que usted lo dé para un cumpleaños. Está hablando de algunos cumpleaños de algunas, de pronto de personas, y que narra la Biblia y qué fue lo que pasó, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces imagínese usted en el cumpleaños de quizás de la hija y diciéndole y le mandaron a cortar la cabeza a Juan el Bautista, o le trajeron a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. O sea, no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que hay que cortarle la cabeza a alguien y llevársela a la cumpleañera? No, hermanos queridos. Y es por eso que el apóstol Juan, ¿sí?, escribe palabras de Jesús y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice la palabra del Señor que son en ellas las que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a encontrar, hermanos, la persona de Cristo. A Él vamos a conocer a través de su palabra. Si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña las Escrituras, no va a conocer al Señor Jesús. Necesita venir a la palabra, necesita
venir a las Escrituras. Y vuelvo y le repito, Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras. Pues mire, en aquel entonces, este pasaje, ya vamos a volver nuevamente a Pedro, ¿sí? Para que usted tenga esto presente, porque allí dice algo muy importante. Mire, este pasaje de Juan capítulo 6 dice escudriñar las Escrituras. Me estaba leyendo un comentario precisamente porque Jesús usaba esta palabra escudriñar. Y sabe que me llamó mucho la atención porque dice que en aquel entonces, estaba leyendo un comentario de Matthew Henry, y dice que en aquel entonces habían lugares donde la gente iba a buscar piedras preciosas, como el oro, las esmeraldas, este tipo de piedras. Y dice que esta gente tenía que ir a escarbar, y escarbaban y escarbaban y escarbaban y escarbaban allí con sus picos, con sus cosas, para poder sacar aquellas piedras. Y es así la palabra de Dios. Nosotros muchas veces vemos lo que hay, pero nosotros como hijos de Dios necesitamos indagar, necesitamos profundizar, necesitamos escarbar en las Escrituras para no ir, hermanos queridos, a enseñar cosas que no dice la palabra del Señor. Por ahí hay un hombre, hermanos queridos, que se hace, no recuerdo el nombre, pero él coge las Escrituras y las enseña de una manera como a él le parece. Y aquí dice así, y como dice, hermanos queridos, comienza a decir una cantidad de cosas que no vienen al caso. Y es por eso que yo, de verdad, tengo este peso en mi corazón y vamos a comenzar a estudiar despacio. ¿Para qué? Para nosotros ir restaurando aquellas cosas, hermanos, que la gente que solamente busca dinero, la gente que solamente busca quizás fama o busca quién sabe qué cosa, hermanos queridos, han distorsionado, y que nosotros tenemos la obligación de poder enseñar bien, poder mirar el contexto, poder enseñar, como alguien dijo por ahí, no, usted muestre nomás qué dice la Biblia acerca de que lo que Dios está diciendo acerca de la idolatría, no está hablando de María, ni está hablando de los ídolos, sino que está hablando es de otra cosa. Estos no son ídolos, es Dios verdadero. Y todas esas cosas se han metido, hermanos queridos, ahora con lo que hay del Juan 23 y de que la renovación de la Iglesia Católica y una cantidad de cosas, hermanos, que se han tomado de pasajes totalmente errados, distorsionados, y han dañado las Escrituras y dañado el contexto de las Escrituras, y mucha gente por desconocimiento, y le hacen aprender como aprenderse un dictado, como aprenderse ¿cómo se dice? Aprenderse un cuento, y usted mire lo que dice aquí, y es tremendo, hermanos queridos, es tremendo. Y es por eso las Escrituras necesitamos acercarnos a ella con un corazón dispuesto a decirle: Señor, háblame, Señor, enséñame, Señor, que sea usted, Señor, si yo estoy errado, corríjame, Señor, perdóname, y venir. Y siempre que usted venga a la palabra de Dios, acuérdese siempre de esto, siempre acuérdese de esto, mi amigo querido, mi hermano querido, aquel que me escucha, acuérdese siempre cuando usted viene a la palabra de Dios. Yo tengo que tener una actitud enseñable. Señor, enséñame. ¿A quién? A mí. Corrígeme a mí. Señor, háblame a mí, Señor. Pero si usted está pensando, es que este versículo es para el testigo de Jehová, es que este versículo es para los mormones, este versículo es para los satánicos, este versículo es para los católicos, este es para el tibio, este es para Julanito, este es para acá, este es para allá.
ahí ya comenzamos con un grave problema. Nosotros sabemos y entendemos que la Escritura, hermanos, tiene un solo deseo y es edificar al hombre, es corregir al hombre, es enseñarle al hombre, moldear al hombre a imagen de el Hijo de Dios. Esas son las Escrituras, la palabra de Dios. Ella es viva, es eficaz, pero nosotros necesitamos venir allá para que el hombre de Dios sea perfeccionado. Escúcheme bien, la palabra de Dios no es ni para peleas, ni para contiendas, no es para querer callar al uno o callar al otro. Es que yo voy a aprender Biblia para callar a este fulanito. Nosotros necesitamos aprender a tener defensa, pero dice la palabra del Señor, con mansedumbre, ¿sí? Eso lo dice también el apóstol Pedro. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto dice el apóstol Pedro, dice así, escuche, para que nosotros aprendamos a dar siempre defensa de las Escrituras, pero no con el deseo de ir a aplastar al otro y que yo quede, mira, yo como lo aplasté, porque yo sí sé Biblia, y ese no sabe, no, hermanos queridos, ese no es el deseo nunca, o nunca debe ser nuestro deseo. Es para edificar en las personas. Y si hay alguien que es necio, aún el Señor dice, no le dé lo santo a los perros, ¿sí? Si hay alguien que dice, yo sé, y hay gente que sabe tanta Biblia, pero es como la argolla, es como el tesoro en el hocico de un chancho, de un cerdo, de un puerco, ¿sí? Hay gente que es así, pero yo necesito entender que primero la palabra de Dios tiene que venir a mi vida. Cuando ella alimente mi vida, cuando ella, hermanos queridos, me contrista, cuando ella realmente me exhorta mi vida, cuando ella me corrige, cuando ella ha hecho esa obra en mi vida, entonces es tiempo de yo poder darle a otra persona, ¿sí? Qué lindo cuando esa palabra ya ha hecho efecto en mi vida, cuando esa palabra ya se ha hecho carne en mi vida. Es lindo porque cuando usted la enseña con autoridad. Y no es ese tipo de autoridad que hoy en día lastimosamente se dice. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, mire lo que dice. Versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es muy parecido porque el otro dice es segunda de Pedro 3:15, esta es primera de Pedro 3:15. Mire qué hermoso. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Dice así, escuche. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, ¿sí?, para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ¿sí?, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y cómo de a dónde viene esa esperanza? Es de conocer la palabra. Es por el oír la palabra de Dios que nuestra fe aumenta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener bien, pero bien en claro. Es necesario que nosotros aprendamos las Escrituras siempre con el deseo de poder ser restaurados, como dice la misma palabra del Señor. Vamos a tomar otro versículo que está en el libro de los Hebreos, ¿sí? Mira, los Hebreos, dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Esto es importante, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que la palabra de Dios, es lo que el hombre necesita, ¿sí? Es lo que el hombre, pero no es, ¿cómo le digo? No es como a mí me parece, es como yo la quiero interpretar. Por eso mucha gente dice, no, es que yo no leo la Biblia porque la gente la interpreta como quiera y todo el mundo le da una interpretación. Es por eso.
porque la aplicación es diferente, pero la interpretación siempre va a ser la misma. El Señor hablaba, ¿sí? Y tenemos que saber a quién le está hablando, por qué le está hablando, todo este tipo de cosas. Eso necesitamos aprender en las Escrituras. Escúcheme bien. Pero la aplicación yo la puedo aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. En la vida social, en la vida quizás matrimonial, en la vida, en la relación con nuestros hijos. Hay muchas formas de nosotros aplicar esos principios, pero la interpretación siempre será una sola. Y es la misma palabra de Dios. Ella se va interpretando a sí misma. Porque la palabra dice, escuche, en el versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así, porque, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y es eficaz, es viva, no está muerta. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios por eso es tan importante hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando cae en el corazón del hombre, ella va a dar fruto. Donde cae y si cae en buena tierra, esa palabra da fruto. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero que da fruto, da fruto. Es por eso la importancia de nosotros hablar la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, escuche. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, escuche, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace. Esa palabra tiene tanto poder, por eso yo necesito realmente escudriñarla, meditarla y aplicarla en mi vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ella tiene el poder de llegar hasta lo más íntimo nuestro, donde ningún psicólogo, psiquiatra, donde ninguna medicina puede llegar, donde solamente Dios puede llegar a través de su palabra. Y dice que esa palabra, dice, ella es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, mira, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa la palabra de Dios, qué poderosa. Es por eso, mis amados queridos, hoy de verdad que todos estos versículos que estamos nosotros viendo, es algo que nosotros necesitamos ir aprendiendo. Y cada vez, vuelvo y le repito, voy a repetir esto porque es sumamente importante. Cada vez que usted se sienta a leer las Escrituras, antes de cualquier otra cosa, usted necesita, de verdad, primero, tratar de desconectarse de todas las cosas. Esto no es buen amigo para usted leer las Escrituras. Claro, si usted va a buscar una palabra, qué significa, o de pronto a ir a buscar, no tiene un computador, va a buscar en el internet las diferentes versiones de las Escrituras, alguna palabra en hebreo, alguna palabra en griego, gloria a Dios. Pero cuando usted está chateando y está leyendo la Biblia y está hablando con los amigos, ¿cómo les fue ayer? Uy, sí, la palabra de Dios dice, sí, ¿cómo están? Y está así, no aprende nada. Olvídese, usted no puede. Y si usted se da cuenta, escuche, a veces tenemos ese tiempo de oración, y ese tiempo de oración, intimidad con Dios, ahí en silencio, y oramos al Señor,
y le decimos al Señor, Señor, esto, aquello, y hablamos, Señor. Y sabe que le decimos, ok, Señor, amén, amén. Y el Señor quiere hablarnos. Quiere hablarnos, ¿sabía usted? Mire. Y el tiempo con las escrituras, ay no, pastor, es que ahí sí me da sueño. Entonces más bien comenzamos a hacer cosas que vamos a hacer una noche de echar fuera demonios. Y se agarra, fuera, a echar fuera demonios, fuera demonios. Se pasó horas echando fuera demonios, fuera, atando, y ya vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia, atando al diablo, atando al hombre fuerte, echándolo a las profundidades del abismo, amordazando al diablo, amarrando en los pies, las manos, clavándole clavos, torturándolo y haciéndole una cantidad de cosas, y Satanás riéndose, porque no podemos conocer la voluntad de Dios si nosotros no lo escuchamos hablar. Es verdad, es la oración y la lectura. Nosotros no podemos, hermanos queridos, inclinarnos solamente a la oración o solamente a las escrituras. Necesitamos orar y leer las escrituras. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Escúcheme bien. Es como una persona que come solo sólido y no toma agua. Necesita beber el agua, necesita tomar el agua. Estas dos cosas tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Yo no voy a conocer la voluntad de Dios si yo no abro la Biblia. Y a veces, por eso ya vamos a ir aprendiendo versículos como los que por ahí dicen, no, es que la letra mata, el espíritu vivifica. Hay que mirar de qué está hablando el Señor, el apóstol Pablo. Y esos versículos, ¿viste? Ahí ya saqué ya un versículo que a veces se usa mal y sonó, oye, la plena. Pero eso no dice el Señor. ¿Sí? Entonces, es tan importante, primero, entonces nosotros sacar ese tiempo. ¿Qué tiempo nosotros sacamos para estudiar la palabra del Señor? Para meditar en las escrituras, para pensar en ellas. Señor, ¿qué es lo que tú me dices? Señor, ¿a quién tú le escribiste? ¿Cuándo le escribiste? Todas estas preguntas yo me tengo que hacer cuando comienzo a leer las escrituras. Pero si yo comienzo y tomo y hoy así nomás, no, hermanos queridos. Y por eso encontramos tremendas herejías, tremendas cosas chuecas dentro de las congregaciones, y la gente que no conoce es llevada igualmente, y ahí va, y no le enamoran. Nosotros necesitamos, aún pastores que de pronto me escuchan, siervos del Señor y que enseñan, nosotros estamos llamados a ¿qué? A abrir la palabra de Dios, a dar a conocer, que la gente se enamore de las escrituras, que se enamore de la palabra de Dios, que despierte en su diario vivir un amor por las escrituras. Dice la palabra del Señor que el Señor habló en otro tiempo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, en otro tiempo habló a través de los profetas, y Dios hablaba en el otro tiempo a través de hombres así. Habló a Moisés y habló a los profetas. En los tiempos de Jesús estaba el Antiguo Testamento y solamente esto. Pero dice la palabra que hoy el Señor nos habla a través de su Hijo. ¿Cómo yo puedo conocer el carácter de Cristo? Tengo que leer las Escrituras. Tengo que leer acerca de Él. Y el Señor me va a enseñar. Dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas son de Dios, pero Él trae revelación para sus hijos. Las reveladas son para sus hijos. Pero esa revelación no viene, hermanos queridos, leyendo
un minuto, leyendo 5 minutos y a la carrera mientras que desayuno. Amén, ya cumplí, Señor. Hasta luego. No. Así no funciona. Por eso que vemos hoy necesitamos volvernos a la palabra, volver a las escrituras. Y vamos a estar estudiando poco a poco, ¿sí? Poco a poco, aquellas cosas que el Señor quiere que realmente nosotros aprendamos, que nosotros entendamos en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar, que tengamos conocimiento. Y una de las cosas que de verdad, después de haberles animado a leer las Escrituras, quiero que usted me acompañe con su Biblia a el Evangelio según San Mateo, y solamente para que nosotros miremos qué tan importante es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos, y que a veces realmente estamos o las personas tan desubicadas del plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿sí? Que realmente se ve cuánta escasez hay del conocimiento de Dios en muchas personas. Y yo, usted, todos aquellos que nos ven, todas las personas, estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Estamos llamados a escudriñar. Y no hay nada más hermoso, hermanos queridos, que nosotros cuando comenzamos a leer todo lo que el Señor comienza a enseñar. Y por aquí hay un versículo en realidad que muchas veces se ha usado, pero necesitamos, hermanos queridos, aprender de esto. Necesitamos realmente entender qué era lo que Jesús quería decir. De pronto, usted que tiene su Biblia, le invito para que lea juntamente conmigo. Y dice así: Mateo capítulo 18, versículo, precisamente el versículo 18, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 18. Y vamos a ver a veces estas enseñanzas que si nosotros las sacamos del contexto, ¿sí? Sacamos este versículo aisladamente y lo tomamos y este versículo nos lo aprendemos para, no sé cuál sea la intención, pero cuando yo saco este versículo, yo me voy a dar cuenta que voy a cometer muchos errores. Y mire lo que dice, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 18, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok. Mire que este es un versículo que al menos yo lo he escuchado no sé cuántas veces en boca de personas que de pronto dicen, no, es que cuando yo quiero algo, yo simple y llanamente, yo ato en esta tierra, ¿sí? Cuando yo quiero algo, que algo pase, yo en el nombre de Jesús ato y el Señor en el cielo ata. Entonces, esto, o viceversa, ¿no? O desato en la tierra y el Señor desata. Yo desato bendición para mi vida. Desato una prosperidad, una vida próspera. Desato salud, ¿sí? Mire que suena bonito, ¿verdad? Y usted tome esto como, no se sienta de pronto atacado, ni se sienta aludido, no se sienta, y si se siente, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay algo que es muy interesante, escuche, que lo que yo le quiero enseñar en esta hora es lo que en sí está hablando el Señor Jesús. ¿De qué está hablando? ¿Por qué el Señor Jesús dice esto?
¿Por qué el Señor Jesús viene y comienza a decir, ¿ok? Y le dice a sus discípulos que todo lo que, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo? ¿Qué piensa usted, mis queridos? Oye, este que me cae mal, yo lo voy a atar aquí, el Señor también lo va a atar. Yo voy a decir que este le pase tal cosa y como yo lo dije, entonces así va a pasar porque el Señor respalda la palabra de su siervo. Dijo alguien alguna vez, cuando yo digo una palabra, por ser siervo de Dios, el Señor tiene que correr a hacer lo que yo digo. Qué mala enseñanza. Porque entonces, ¿quién es el siervo? Se invirtieron los papeles. Se invirtieron. Y ya queremos con este versículo, Señor, yo digo esto, ¿sí? Y yo quiero que así sea y así tiene que ser. Porque yo tengo la autoridad para atar y desatar. Y yo hoy desato sanidad. ¿Se ha escuchado usted esas cosas? Yo desato hoy sanidad. Y cuando usted habla de esto, muchas personas comienzan a decir, qué hombre tan falto de fe. Quiere decir que yo no tengo autoridad. En ningún momento estoy diciendo eso. Que Dios no nos ha dado autoridad sobre los demonios o sobre alguna cosa. No. Pero sí necesitamos, hermanos queridos, aprender cosas importantes. Quiero hacer una pequeña pausa y enviar un saludo muy, pero muy especial en este momento a mi hermano Guillermo Castellanos, Dios le bendiga grandemente, a mi hermana Marina Morillo también, a mi hermano Wilson Taris en la ciudad de Roma, a mi hermana Daisy Rivera también, bendiciones del Señor, mi hermana Angelita Guano también para usted, mi hermano Andrés Hernández, Dios le bendiga, a mi esposa, a nuestros hijos preciosos, a Eric, Alexander, a Victoria, bendiciones, y a todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, de verdad, gracias por unirse, gracias por sus buenos deseos, por esos saludos, de verdad, qué lindo poder compartir con ustedes. Volvemos al tema. Escúcheme, hermanos, escúcheme. Esto es sumamente importante porque hoy en día mucha gente, hermanos, y esto es importante, esto es algo que nosotros necesitamos tener muy presente. Necesitamos aprender a ser equilibrados, equilibrados. Yo sé que en el nombre de Jesús, hermanos, se dobla toda rodilla, porque el Señor lo dijo. El nombre de Jesús tiene poder. Él es el que tiene el poder. Pero lógicamente que Él me ha dado poder, me dio poder. Pero, hermanos y amigos, aquellos que de pronto usan este versículo para decir, viste, es que aquí dice la palabra del Señor, que yo puedo atar y que yo, y ya vamos a ver otro versículo que con este lo enlazan, ¿sí? Y que dicen, es que mira, aquí dice que yo tengo poder para atar y desatar. Y por acá en otro versículo dice que yo tengo autoridad para atar al demonio, amordazarlo, al hombre fuerte y echarlo fuera y echarlo a la profundidad del abismo y atarlo y hacerle y una cantidad de cosas que necesitamos ir aprendiendo despacio para que cuando oremos, oremos bien. Estos versículos, este versículo, muchos le han dado pie para ya no pedirle al Señor, hágase tu voluntad como nos enseñó Jesús, sino
Yo ato y yo lo que digo se tiene que hacer. Yo lo que digo se tiene que hacer. Por ende, punto y basta. Yo le estoy diciendo al Señor que yo ato aquí toda ruina. Yo ato aquí toda miseria. Y yo tengo que ser próspero y yo desato prosperidad en mi vida. Porque tu palabra dice, y toma este versículo y dice, porque tu palabra dice que todo lo que yo ato en la tierra será atado en el cielo. Y lo que yo desato en la tierra, tú lo desatas en el cielo. Por ende, yo desato bendición sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia, Y comenzamos, hermanos queridos, a hablar y a seguir hablando. Y esa oración, hermanos queridos, por más que usted haya llorado, por más que haya pataleado, por más que haya brincado, por más que haya hablado en lenguas, por más que haya hecho lo que haya hecho, esa oración, hermanos, es totalmente antibíblica. No es conforme la palabra, no es conforme las escrituras, no es, hermanos, como el Señor. ¿Y de qué está hablando el Señor? ¿De qué es lo que está hablando y de qué enseñanza es lo que el Señor nos quiere dar? Es por eso, hermanos queridos, que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos ir un poquito más atrás, un poquito más adelante, sacar el tiempo. Ay, no, pero es que este me sonó vacancísimo. Sí, sonó muy bacano, todo lo que usted quiera. Pero una de las cosas, hermanos queridos, que el Señor quiere es que nosotros no nos movamos, hermanos, por sentimientos, sino por convicciones, por principios. No lo hago. Yo hago esto lo hago porque temo al Señor, porque temo a mi Dios, por este principio bíblico, por esto no lo hago. Ahora, la pregunta es, si entonces usted está diciendo, a ver, Pastor Víctor, usted está diciendo de que atar y desatar no es lo que está diciendo aquí, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que yo puedo atar y qué puedo desatar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Bueno, pues entonces, mírese usted el versículo 15 y léalo, ¿sí? Léalo, el versículo 15 y léalo hasta el versículo 22, ¿sí? Léalo. Y el día de mañana vamos a estudiarlo juntos porque ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Pero, hermanos, algo que yo sí quiero que usted en este tiempo de estudio que estamos hablando, restaurando con Jesús, hermanos, es la importancia de nosotros volver a las Escrituras para enseñar bien y para nosotros ir enseñándole a otros, porque esto no se trata simple y llanamente, hermanos, de nosotros ir a decir cosas que van en contra de la palabra. Y como siempre le he dicho, como si Dios fuera el mago de la lámpara mágica. Yo froto, yo vivo como quiera, simplemente yo ato y desato y ya está. No, Señor, no funciona de esa manera, no es así. Acuérdese siempre de esto. La vida cristiana, por eso es una vida cristiana, es un estilo de vida, es una forma de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que está este manual. Este es el manual. Cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Cómo Él se quiere revelar a nosotros. Aquí está. Y la oración, hermano, nos va a ayudar cada día a poder tener fuerzas para vencer la tentación, para no apartarnos del caminar, para nosotros buscar de su presencia. Eso es la oración. Cuando yo estoy, Señor, y vengo y hablo y digo, Señor, esto es lo que me pasa, esto, y es una comunicación. Y el Señor en su palabra va a comenzar a hablarme. El Señor me puede hablar de muchas maneras. Yo estoy convencido de eso. El Señor te puede hablar en un sueño, te puede hablar en una circunstancia, te puede hablar de muchas maneras. Pero
la principal manera de cómo Dios quiere hablarnos en este tiempo es a través de su palabra. Por ende, usted no se pierda el día de mañana este mensaje. Compártalo con otras personas. Compártalo, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Vaya, comparta con otras personas y vamos a estudiar poco a poco, despacio, despacio. Comience a leer las Escrituras. Acuérdese que las Escrituras tienen un comienzo, ¿sí? Desde Génesis, y paulatinamente nosotros podemos ir avanzando, y el Apocalipsis es donde la palabra de Dios, Él dice que es lo que va a pasar en un futuro, el comienzo y el fin están aquí escritos en esta palabra. Aquí están. Por eso es que yo necesito aprender a ubicarme en la palabra del Señor. ¿Dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿Dónde estamos viviendo? Cosas tan importantes. Pero necesitamos siempre venir a las Escrituras. ¿Ok, mis amados? Quiero despedirme con una oración y animarles en este tiempo precioso. No coma cuento. Si de pronto a veces usted se arrodilla a orar, y de pronto usted en su oración, hermanos queridos, en ese tiempo de oración usted dice, es que yo no sé ni orar porque yo no sé ni qué decir. Sabe que cuando nosotros nos venimos al Señor, y acuérdese siempre de la oración del publicano y el fariseo, él le dijo, Señor, yo no soy digno ni de levantar la mirada hacia ti. Soy un pecador, Señor. Y él comienza a orar. Y el otro comienza a decir, sí, mira, yo esto, lo uno, lo otro. El Señor dice, ¿de verdad salió más justificado aquel publicano que vino y dijo, ve esto, lo que me pasa, esto? La oración es nosotros podernos poner a cuentas con Dios y decirle al Señor, Señor, aquí yo estoy. Tengo debilidades, pero yo te amo, yo necesito conocerte, revélate a mi vida. No sé, el ser espiritual, hermanos queridos, acuérdese siempre de esto. El ser espiritual no es cuántas horas usted pasa orando, no. El ser espiritual no es que cuántas palabras elocuentes usted tiene para decirle al Señor, idiomas que quizás nadie entiende. El ser una persona espiritual es poder reconocer quiénes somos delante de Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Quiénes somos en Cristo ahora? Y por ende vivir agradecidos por lo que Él ya ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nosotros. Y eso, hermanos queridos, nos va a dar a conocer mucho de su palabra. Por eso yo necesito venir en oración. Señor, aquí está, enséñame tu palabra. Háblame a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ya vamos a aprender cosas hermosas, hermanos. Cosas hermosas. Sin show, sin nada de este tipo de cosas, sino con mesura, como el Señor quiere. Pero hermanos, con todas las ganas de poder hacer la obra del Señor, como Él quiere. Muy bien, oramos. Padre, gracias por este tiempo. Alabo y bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te pido por favor, Señor, que esta tu palabra llegue a muchas personas en las diferentes partes, Señor, donde quiera, y que dé fruto, Señor. Dé fruto en sus corazones, que puedan crecer, que puedan fortalecerse, que puedan llenarse, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. A ti te honramos y te bendecimos, Señor Dios de los cielos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios soberano nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.